El juez dejó caer la pluma cuando la niña se arrodilló frente a él. El golpe seco del objeto sobre la tarima no hizo más ruido que la respiración contenida de todos los presentes. Nadie se movió. Nadie se atrevió a hablar. El fiscal bajó la mirada. La defensora tragó saliva. Y Lucía, con los hombros temblando, extendió su brazo hacia arriba. En su mano, arrugada y húmeda por el sudor de los nervios, sostenía una fotografía. Tenía 9 años. 9. Pero esa mañana su rostro no mostraba edad. Ni inocencia. Ni miedo. Solo una determinación que nacía de la pérdida y crecía en el silencio de las ausencias. Era la menor implicada en un juicio complejo, rodeado de burocracia, informes sociales, acusaciones cruzadas y decisiones adultas que ignoraban una verdad más profunda. Una verdad que ella, sin palabras, acababa de soltar al centro de la sala como si arrojara un ancla en medio de una tormenta. Todo había comenzado meses atrás, con la muerte de sus padres en un accidente de tráfico que nadie terminó de entender. Fue un choque limpio, sin culpables claros, pero con consecuencias devastadoras. Lucía viajaba en el asiento trasero. Sobrevivió sin un rasguño. Como si algo, o alguien, la hubiera protegido. Pero al despertar en el hospital, entre tubos y luces frías, ya era huérfana. Nadie acudió a buscarla los primeros días. Nadie preguntó por ella en voz alta. Durante semanas, fue un nombre más en un expediente. Menor sin tutela directa. Pasó de habitación en habitación, de brazos desconocidos a hogares de acogida temporales, hasta que su caso se enredó en un mar de papeles y versiones. Las versiones. Eso era lo que más le dolía. Porque cada uno de los adultos que hablaban de ella ante el tribunal tenía una. Todos aseguraban saber lo que era mejor. La asistente social hablaba de estabilidad emocional. El abogado del Estado mencionaba la lista de espera para adopciones. La defensora pública pedía más tiempo para encontrar a un familiar apto. Pero nadie la miraba realmente a los ojos. Nadie le preguntaba qué había visto. Qué sabía. Qué recordaba. Porque Lucía sí recordaba. No el accidente. No el hospital. Sino lo de antes. La tensión en casa. Las discusiones nocturnas entre sus padres. Las cartas que su madre escondía en una caja de zapatos. Los sobres sin remitente. La foto antigua que encontró una vez, arrugada y escondida bajo el colchón. En esa imagen, borrosa y rota por una esquina, aparecía un hombre joven con toga de juez y una sonrisa apenas visible. Su madre le había dicho, con un susurro que sonaba más a advertencia que a consuelo, que nunca debía mostrar esa foto. Que debía olvidarla. Pero Lucía no olvidó. La guardó en su cuaderno de dibujos, entre páginas llenas de casas sin ventanas y árboles sin hojas. Y la llevó consigo a cada hogar temporal. A cada entrevista. A cada revisión médica. Hasta ese día. El día del juicio. Donde se decidiría si sería enviada a un internado estatal o a vivir con una tía lejana que no conocía y que, según los informes, solo había preguntado por ella cuando supo que existía una compensación económica. La sala estaba llena. No de gente. Sino de ruido invisible. De ideas preconcebidas. De conclusiones anticipadas. Lucía, sentada sola en un banco de madera, los escuchaba hablar sin escuchar. Miraba al juez sin mover un músculo. Lo reconocía. No de la televisión. No de ninguna visita. Lo reconocía de la foto. Él era el hombre. El mismo. Más viejo, sí. Más serio. Pero la mirada era la misma. Y entonces, cuando la defensora terminó su alegato, y el juez asintió para dictar la sentencia, ella se levantó sin que nadie lo esperara. No gritó. No lloró. Solo caminó lentamente por el pasillo central, sin pedir permiso, sin esperar reacción, y se arrodilló frente a él. Le ofreció la foto. El juez la tomó por reflejo, como quien recoge un papel del suelo. Y al verla, palideció. Tardó más de 10 segundos en reaccionar. Su mandíbula se tensó. Su garganta se movió con dificultad. Volvió a mirar a la niña. Luego a la foto. Y luego al expediente frente a él. Sin decir una sola palabra, tomó el expediente, lo cerró con fuerza y lo dejó a un lado. Nadie entendía nada. Pero él sí. Lucía también. Los demás solo sabían que, por alguna razón, la audiencia había cambiado de curso. Porque esa imagen, sencilla y descolorida, no mostraba solo a un joven juez. Mostraba un vínculo que había sido escondido. Una historia rota. Una conexión negada. Y mientras la sala comenzaba a murmurar en confusión,
Mientras el secretario judicial pedía orden y los abogados se miraban con inquietud, el juez se puso de pie. Y dijo que necesitaba un receso. Que el caso debía ser revisado. Que algo no estaba en los informes. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, Lucía sintió que alguien la había visto. No como un número. No como un problema a resolver. Sino como alguien con historia. Y con verdad. Aunque esa verdad aún estuviera enterrada bajo años de silencio. La sala se vació en silencio. El receso no fue anunciado con palabras claras, pero todos entendieron que debían salir. Los murmullos crecieron fuera del juzgado. Algunos periodistas intentaron captar algún dato. Otros, acostumbrados a casos rutinarios, percibieron que lo ocurrido no era normal. Un juez no interrumpe un veredicto sin razón. Y mucho menos por una niña que ni siquiera ha dicho una palabra. Lucía fue llevada de nuevo a una sala de espera, escoltada por una asistente que no sabía cómo mirarla. Intentó hablarle, pero la niña no respondió. Se sentó en una esquina, con los pies colgando, abrazada a su mochila gastada. Dentro de ella, solo tenía una muda de ropa, un peluche deshilachado y una caja metálica que su madre le dio el día antes de morir. Del otro lado del edificio, en su despacho, el juez tenía la foto en las manos. La observaba como si fuera un espejo que lo forzara a mirarse cuando menos lo deseaba. Era una imagen tomada hacía más de 3 décadas. Él aún no era juez. Era solo un estudiante recién graduado, con demasiadas ideas y demasiadas decisiones equivocadas. La mujer junto a él en la foto, la madre de Lucía, había sido parte de una historia que el juez enterró bajo el peso de sus propias ambiciones. Una historia que comenzó cuando él tenía apenas 23 años y ella 19. Una historia fugaz, escondida, marcada por la diferencia social, por la vergüenza, por el miedo a que una relación con una chica sin futuro manchara el suyo. Ella nunca le dijo que estaba embarazada. Él nunca preguntó. Eligió no mirar atrás. Eligió el cargo. El reconocimiento. Y dejó atrás algo que en ese momento le pareció menor, una vida. Hasta que la foto, arrugada, surgió de las manos de una niña de 9 años con los ojos idénticos a los que había evitado mirar durante 3 décadas. El juez no podía pensar con claridad. Revisó el expediente. Buscó datos. Fechas. Nombres. Nada parecía confirmar el vínculo. Ninguna referencia directa a él. Ninguna mención al pasado. Solo una niña que había vivido entre ausencias. Y una madre que, incluso después de la muerte, había protegido un secreto que no le pertenecía cargar sola. Pidió acceso al archivo original de la madre. El historial médico. El acta de nacimiento. Buscó detalles, comparó firmas, documentos antiguos. Cuando encontró el nombre del hospital donde nació Lucía, una sacudida recorrió su pecho. Era el mismo hospital donde él hacía prácticas en su último año de carrera. Lo recordó al instante. Recordó que ella trabajaba allí como auxiliar de limpieza, que se cruzaban en el pasillo de traumatología, que él fingía no conocerla cuando estaba con otros. Y recordó el día en que ella desapareció. Sin nota. Sin reclamo. Solo desapareció. Hasta ahora. Hasta esa imagen. Mientras tanto, en el pasillo, varios funcionarios se reunían en susurros. El fiscal preguntaba qué estaba ocurriendo. La defensora presionaba para conocer los motivos de la pausa. El secretario judicial repetía que el juez había invocado una cláusula excepcional para reevaluar el proceso. En el juzgado nadie usaba la palabra conflicto de interés. Pero todos la pensaban. Porque algo había cambiado en la expresión del juez. Ya no era severa ni distante. Era la de un hombre que sabía que había fallado en lo más básico, en preguntar. Lucía seguía en silencio. No hacía preguntas. No pedía explicaciones. Sabía que lo que había hecho no era normal. Pero no esperaba milagros. Solo quería que la vieran. No como una carga, no como un expediente más. Quería saber si ese hombre en la foto, el mismo que ahora dictaba su destino, tenía el valor de reconocer lo que ella ya sabía. El juez volvió a sentarse frente a su escritorio. Pidió que nadie lo interrumpiera. Llamó personalmente al juzgado de familia. Solicitó una investigación de urgencia. Activó los recursos que había ignorado durante años en otros casos. Y luego hizo algo que nunca había hecho, pidió hablar con la menor en privado. Cuando Lucía entró en su despacho, no miró alrededor. Caminó hasta una de las sillas, se sentó y esperó. Tenía la misma postura de su madre. El mismo modo de mirar sin hablar. De desafiar sin levantar la voz.
El juez le ofreció agua. Ella negó con la cabeza. Y entonces él le pidió la caja. La que llevaba siempre con ella. Ella la sacó de la mochila y la puso sobre la mesa. El metal estaba oxidado. El cierre, flojo. Pero el contenido intacto. Papeles, cartas sin abrir, una pulsera de hospital y una hoja amarilla con una frase escrita a mano. A veces, decir la verdad no te hace libre, pero al menos te permite respirar. El juez reconoció la letra de inmediato. Era la de ella. La de la madre que dejó de escribirle cuando él decidió mirar hacia otro lado. Y entendió todo. No había accidente en ese juicio. No había casualidad. Lucía no solo pedía un hogar. Pedía que alguien se hiciera cargo. No de su dolor, sino de la verdad. La sesión se reanudó con una atmósfera tensa. El juez entró en la sala más lento que de costumbre. Todos se pusieron de pie. El murmullo fue apagado con una sola mirada suya. La niña volvió a sentarse sola. Pero esta vez, su espalda estaba erguida. Él tomó asiento. No abrió el expediente. Solo dijo que necesitaba tiempo. Que el caso no podía resolverse en esas condiciones. Que se debía abrir una nueva investigación. Y que mientras tanto, la menor permanecería bajo protección judicial directa. No en un internado. No con familiares ausentes. Sino en un lugar seguro. Bajo vigilancia constante. Y con acceso a asistencia psicológica especializada. No fue una sentencia. Fue una tregua. Un acto de tiempo. Un paso atrás que abría la puerta a algo más profundo. Porque el juez sabía que, por primera vez en su carrera, no debía firmar un papel. Debía enfrentarse a una historia que nunca quiso asumir. Y esa historia tenía nombre. Tenía ojos. Y acababa de entregarle una foto que ya no podía devolver. La noche cayó sobre el juzgado como un telón pesado. Los pasillos, vacíos horas antes, se llenaron de ecos arrastrados por la duda. El juez permanecía en su despacho, con la foto sobre la mesa, sin archivarla, sin protegerla. Simplemente la dejaba estar, como si el papel deshecho por los años se hubiera convertido en testigo, en prueba, en espejo de todo lo que no se dijo. Esa noche no volvió a casa. Revisó papeles, pidió expedientes, solicitó copias de archivos cerrados hacía décadas. Llamó a un archivador retirado. Buscó su propio nombre en los registros, como si pudiera encontrarse ahí, escondido entre líneas ajenas. No buscaba limpiar su imagen. Buscaba sentido. Porque lo que más lo desgarraba no era la revelación, sino la certeza de que no había sido engañado, sino indiferente. Mientras tanto, Lucía fue trasladada temporalmente a una residencia especial fuera del sistema convencional. No era un internado ni una casa de acogida. Era una antigua vivienda adaptada para casos donde el Estado necesitaba proteger sin provocar más daño. Allí durmió, por primera vez en meses, en una cama sin llantos ajenos, sin voces de adultos discutiendo quién se haría cargo. Solo ella. El silencio. Y el recuerdo de una madre que había cargado sola con todo, incluso con la verdad que le correspondía a otros. Los medios se enteraron. No del vínculo. Pero sí de la decisión extraordinaria del juez. De la interrupción del juicio. De la apelación formal contra su propio veredicto. Los rumores crecieron. Algunos acusaron parcialidad. Otros intuyeron corrupción o conflicto interno. Pero ninguno sabía la verdad. Solo hablaban desde la distancia de los que opinan sin saber. En el juzgado, sus colegas murmuraban. Nadie lo decía en voz alta, pero lo miraban distinto. Algunos con respeto. Otros con desconcierto. Y unos pocos, con la incomodidad de quien teme que una grieta en la autoridad se extienda al resto. Porque si un juez puede fallar en lo personal, ¿qué garantiza que no falle también en lo judicial? Pero él no se defendía. No explicaba. No buscaba justificar nada. Simplemente trabajaba. Y con cada hora que pasaba, la historia de Lucía se volvía más clara. Descubrió que su madre había solicitado ayuda legal meses antes del accidente. Había presentado documentos, había escrito una carta, nunca entregada, dirigida a él. La carta estaba archivada por error en un expediente equivocado. Nunca llegó a sus manos. Y en esa carta, su madre no pedía nada. No reclamaba paternidad. No exigía dinero. Solo decía, si alguna vez la ves, mírala bien. Porque los ojos no mienten. Esa frase se le quedó grabada. No podía sacarla de la cabeza. Porque ahora que la había visto, lo entendía. Lucía tenía su mirada. Tenía su manera de mantenerse firme incluso en la debilidad.
Tenía su misma resistencia muda ante el dolor. Y aún así, no lo odiaba. No lo miraba como un juez. Ni como un padre. Solo como alguien que debía decidir si iba a esconderse otra vez o no. En paralelo, la defensora de Lucía presentó una moción. Basada en los nuevos indicios, exigía reabrir por completo el caso. Pero no como proceso de tutela, sino como caso de identidad incompleta. Alegó que se había ignorado la posibilidad de vínculos biológicos no declarados que podían cambiar por completo el enfoque de la custodia. Y solicitó pruebas de ADN. El juez no se opuso. De hecho, firmó personalmente la orden. Se ofreció voluntariamente a someterse a la prueba, aun sabiendo que eso bastaría para destruir su carrera. Porque lo que estaba en juego ya no era un cargo, ni una imagen pública, ni un prestigio. Era una niña. Y lo que ella había perdido no podía resolverse con un fallo favorable. Lucía fue informada. No reaccionó. Solo asintió. Como si ya supiera lo que el resultado diría. La prueba se realizó sin prensa, sin protocolo, sin drama. Solo un laboratorio, un hisopo y un sobresellado que contenía la llave de una vida partida en dos. Días después, el resultado llegó. Positivo. La menor era hija biológica del juez. No había duda. El juzgado se vio obligado a actuar. El Consejo General del Poder Judicial fue notificado. Se inició una revisión interna. Se propuso suspender al juez hasta que se evaluara si había cometido alguna falta. La noticia no tardó en filtrarse. Y cuando llegó a los medios, la frase «el juez que interrumpió su propio juicio por una niña» se viralizó. Lucía fue protegida del escándalo. No se publicó su imagen. No se mencionó su nombre. Pero ya no era invisible. Ahora todos querían saber qué pasaría con ella. ¿Qué haría el juez? Si la reconocería legalmente. Si se haría cargo. Pero nadie comprendía lo más importante. Lucía no quería un padre. Ni un apellido. Ni siquiera venganza. Solo quería verdad. Quería que alguien, por una vez, no le diera la espalda. Y cuando, semanas después, el juez acudió al centro donde ella vivía, sin toga, sin escolta, sin prensa, y se arrodilló frente a ella como ella se había arrodillado ante él, ella no sonrió. Solo cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, respiró. No porque la herida estuviera cerrada, sino porque, al menos, ya no se fingía que no existía. Los días posteriores se convirtieron en una tormenta de opiniones. Los medios exigían declaraciones, los programas de tertulia buscaban ángulos, y las redes sociales convirtieron el caso en un campo de batalla emocional. Algunos pedían que el juez fuera apartado de inmediato. Otros lo defendían como un símbolo de redención y valentía. Pero Lucía no era tendencia. No era noticia. No era espectáculo. Era solo una niña. Una niña que cargaba con los errores ajenos desde antes de saber leer. Mientras tanto, el sistema judicial se dividía. Algunos colegas del juez lo miraban con recelo. Otros, con respeto silencioso. La Comisión de Ética comenzó una investigación formal. Se revisaron casos antiguos. Se revisó su historial completo. Pero no encontraron nada más. Nada que manchara su carrera. Nada que cuestionara su integridad profesional. Solo una omisión. Un pasado negado. Un lazo de sangre que nunca fue reconocido. Hasta ahora. El juez presentó su dimisión voluntaria. No como acto de culpabilidad, sino de responsabilidad. No podía continuar dictando sentencias cuando sabía que había ignorado la más importante de su vida. El Consejo aceptó la renuncia con un comunicado frío, sin adjetivos. Pero él no buscaba aplausos. Solo paz. En paralelo, inició el proceso de reconocimiento legal de la paternidad. No para ejercer autoridad sobre Lucía, sino para asumir su deber. Para que ella tuviera, si quería, algo que nadie más le podía dar, el derecho a decidir si quería llevar su apellido o no. Lucía fue informada en presencia de su tutora y un psicólogo. Escuchó todo sin moverse. Le dijeron que podía elegir. Que no había presión. Que podía rechazarlo todo si así lo sentía. Pero ella no contestó. Solo pidió un sobre. El mismo tipo de sobre que su madre había usado para guardar la foto. Escribió una carta corta. La selló. Y la entregó sin palabras. El juez la abrió esa misma noche, solo, en su apartamento vacío. Dentro, había una hoja. En ella, con letra pequeña y recta, Lucía había escrito: «Mi madre dijo que tú sonreías poco, pero que cuando lo hacías, era sincero.
Yo todavía no lo he visto. Pero quiero estar ahí cuando vuelva a pasar. No era perdón. No era aceptación. Era una promesa. Y esa promesa fue más fuerte que cualquier documento legal. En los meses siguientes, Lucía fue trasladada a una vivienda tutelada, con supervisión y apoyo terapéutico. No vivía con el juez. Pero él la visitaba con regularidad. No como padre. No como salvador. Solo como alguien que escuchaba. Que preguntaba. Que no tenía respuestas, pero ya no evitaba las preguntas. Ambos construían algo nuevo. No una familia tradicional. No un vínculo inmediato. Sino un puente. Frágil. Pero firme. Él le contaba historias de su juventud. Ella le hablaba de su madre. De cómo cocinaba arroz con canela cuando estaban tristes. De cómo lloraba en silencio por las noches. De cómo siempre supo que había una parte de la historia que le faltaba, pero nunca la juzgó. El juez, en su nuevo anonimato, comenzó a trabajar como asesor legal en una ONG que defendía los derechos de menores en procesos judiciales. Dedicaba su tiempo a corregir los vacíos del sistema que antes ignoró. No por redención, sino por coherencia. Porque ahora sabía lo que significaba estar del otro lado. Lucía, por su parte, empezó a escribir. Le dieron un cuaderno nuevo, y allí volcaba todo lo que no decía en voz alta. Dibujaba recuerdos. Escribía preguntas. A veces solo dejaba páginas en blanco. Páginas que, según su terapeuta, eran una forma de dar espacio a lo que aún no podía nombrar. Un día, varios meses después, en una jornada de puertas abiertas organizada por la ONG, Lucía fue invitada a leer un fragmento de uno de sus textos. Aún no tenía apellidos completos reconocidos. Aún no firmaba ningún documento de adopción. Pero tomó el micrófono con la seguridad de quien ha encontrado su voz. Y leyó. Un juicio no siempre termina cuando el juez baja el mazo. A veces, empieza cuando una niña se arrodilla y dice sin hablar que no quiere justicia, sino verdad. Y si alguien la escucha, el mundo cambia un poco. Hubo silencio. Luego, aplausos. Pero ella no miró al público. Buscó una mirada entre todas. Y cuando la encontró, vio algo que nunca había visto. El juez, su padre, sonreía. Sincera. Y entonces, supo que su madre tenía razón. Y también supo que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. No como víctima. No como caso. Sino como autora de su propia historia. Una historia que empezó con una foto arrugada. Y que terminó con un juez que aprendió, demasiado tarde pero no del todo, a mirar de frente lo que antes solo había juzgado de lejos.